Bueno, resulta que tengo aquí una imagen con estas figuras. Ok, primero nos vamos a concentrar en estos cuadros, en estos cuadrados. Ok, ahora bien, pregunta para ustedes. Vamos a usar aquí la pizarra, lápiz, perdón. Ok, ya voy. Estamos aquí, en estos dos cuadrados. ¿Ok? Justo aquí. Pregunta para ustedes. ¿Cómo son esos dos cuadrados? ¿Son iguales? ¿Son Son distintos? rojos. Iguales. Iguales, profe. Sí, yo Son los veo iguales. iguales. Sí, tal vez Profe. iguales excepto la medida. Sí. Profe, No me parece ahí en más grande que teoría, el otro. el de arriba es más grande. Tienen la misma medida, profe. Profe, Tienen en la teoría misma ahí hay medida. 3 cuadrados, profe. Ahí hay No, 3 sí, cuadrados. tienen la misma medida porque Tienen la misma medida. cada uno tiene 4 cuadritos. Y aquí mide Ok. 3 y 3, sí. 3. Y Tienen la además misma también medida. puede, y además sí, ya me di cuenta que miden lo mismo porque ahí hay cuadritos chiquitos y entonces el Exactamente. alto de esos 4 y el otro también es 4. Bien. Ahora bien, los escuché a todos, ¿verdad? Pero no les puedo poner bastante atención porque todos me hablaron al mismo tiempo. Teacher, encontré una diferencia. Ok, entonces, ¿recuerdan que les dije que levantaran la mano? Todos me empezaron a hablar, entonces no les puedo escuchar a todos bien, ¿verdad? Pero si ustedes me levantan la mano, pues los puedo escuchar a cada uno, ¿verdad? Y así nos escuchamos entre todos mejor, ¿cierto? Ahora bien, dígame, Santiago Morera. Santiago Morera, ¿qué observa usted en esos cuadrados? Hey, teacher, yo los veo igual, pero yo no estoy seguro, yo los veo igual. Usted dice que usted los ve iguales, ¿verdad? Y Sí, por sí. ahí varios me dijeron que los veían iguales. ¿Connie? Sí, también, yo veo también igual. Ok, Matthew. Sí, miren lo mismo, sí, solo que uno está viendo para arriba y el otro para abajo. Están en distinta posición en este plano. Ok, Sí, solo que me acabo de dar cuenta que el triángulo sí no es de la misma figura. Es ok, como, el o triángulo sea, la todavía no. medida. El triángulo El todavía no lo triángulo es estamos otra viendo. medida. Ok, solamente estamos viendo los cuadrados por ahorita. Ok, bueno, por ahí dijo Matthew que están en distinta posición. ¿Verónica? Es que, digamos, si uno los ve desde diferentes lados, se ven diferentes por la Uno los ve de posición. distintos lados, se ven distintos. Ok, por la posición. ¿Camila? Sí, no sé, pero veo como el que está más arriba, lo veo como un poquito más largo, digamos, no se Dice ve que como es más grande. anchito como el otro. Dice que este lado mide 1, 2, 3, 4 y este también mide 4. Y como son cuadrados, pues todos sus lados son iguales. Pues resulta que los dos tienen la misma medida. ¿Felipe? Profe, solo voy a decir que yo ya medí todos con esta mini regla, pero sí, lo del cuadrado está igual. Son iguales. ¿Debbie? ¿Debbie? Teacher, yo digo que son iguales. Usted dice que son iguales. Ok, bueno. Ahí varios me están diciendo que son iguales. Pero, ¿ustedes en qué se basan para decir que son iguales? ¿Cómo sé yo que una figura es igual a la En otra? los cubitos que están ahí, teacher. Por ahí dice Matthew que en los lados. Vamos a escuchar a Keila. Midiéndolos. Midiéndolos, a ver si son iguales según sus lados, dicen ustedes, ¿verdad? Según el Teacher, tamaño de solo sus que no lados. es, sí, no es tan necesario medirlos porque se pueden, por decirlo así, medir con los cuadritos que están ahí. Sí, en este caso los podemos medir con la cuadrícula. Ok, A eso me Matías. refiero yo.
Y además, si un lado está igual, si un lado tiene una medida, significa que todo el resto del cuadrado va a tener lo mismo. Y pasó lo mismo con Sí, el de otro. que hay, digamos, que miden lo mismo, pero uno los identifica por los cuadritos de abajo. Ok, miren lo mismo, uno los identifica por la cuadrícula. Ok. Graham. Profe, que ahí no hay 2, hay 3 cuadrados. Bueno, hay 3 cuadrados porque usted está viendo en el plano donde ellos están. Ok. Amanda. Teacher, yo digo que son iguales. Usted dice que son iguales. Ok. Matthew. Sí, no entendí por qué Graham dijo que hay 3 cuadros. Ah, porque él está viendo el externo. ¿Verdad? Este cuadro externo que no sé si es un Ah, cuadro, es ya. un rectángulo más Pero bien. Tima, sí, era lo que iba a decir, eso más bien parece un rectángulo, porque no tiene la Y hay misma que medida contar los 4 lados. cuánto mide de cada lado. Ok, muy bien. Bueno, ustedes dicen que esos 2 cuadrados son iguales, ¿verdad? Y ustedes dicen que cuando una figura es igual, entonces es porque tiene todos sus lados iguales. Bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ahora bien, ya no quiero ver los cuadrados. Ahora quiero ver estos trapecios que están aquí. Estos que están aquí. Pregunta para ustedes, levantando la mano. Si quieren, bajen la mano, ¿verdad? Los que ya la tenían antes subida, bajen la mano. Pregunta para ustedes, ahora sí. Todavía no he hecho la pregunta, ¿verdad? Pregunta para ustedes. ¿Qué observan en esos trapecios? ¿Son iguales? ¿Serán diferentes? Vamos a ver quién está levantando la mano. ¿Verónica? Sí, yo creo que es que son iguales, pero uno está viendo como para abajo y otro para arriba, pero tienen la misma medida. Solo falta ver el área. Ok, usted dice que son iguales, que tienen la misma medida, ¿verdad? Solamente que uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Ok, Debbie. Teacher, sí, uno está hacia arriba y otro está hasta abajo. Uno está hacia arriba y otro está hacia abajo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que son iguales o que son distintos? Que son iguales. Usted dice que son iguales. Bueno, Sí. a ver, Santiago Marín. Y, bueno, y yo digo que no son iguales uno al otro. Bueno, en Usted dice primer que no son lugar, iguales. sí, porque además de que se volteó la espalda, volteado, si vemos las medidas del cuadrado de abajo, si lo volteas, ya no son las mismas medidas. Así que por eso yo digo que no es correcto. Usted dice que no es correcto decir que son iguales estos trapecios. Ok, Ajá. muy bien. ¿Connie? ¿Connie? Sí, es que yo estoy contando. A mí está igual, teacher, Usted dice que son iguales. porque ¿Está bien? estoy contando los 4. Ok. Vamos a ver quién sigue ahí. ¿Felipe? Profe, son iguales. Usted dice que son iguales. ¿Por qué? Porque yo, bueno, ya sabe que ya lo medí, entonces, pero sí, todos tienen los mismos lados. Usted dice que tiene la misma medida en todos sus lados, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Alison Macís? Teacher, en sí son iguales, lo único que cambia es que uno está bien, es que uno está de cabeza y el otro está en otra posición. Ok, usted dice que son iguales, que uno está de cabeza y otro está, que están en distinta posición. ¿Amanda? Teacher, yo también digo que son iguales, nada más que uno está para arriba y el otro sí está bien. Ok. ¿Gabriel? Sí, yo digo lo mismo que, o sea, de que son los mismos, solo que volteados. O sea, Bueno, uno para arriba y sí. otro para Son abajo. iguales, solo que están en distinta posición, dicen por ahí. Y solamente escuché a Santiago Marín que me dijo, no, no es correcto decir que son iguales. Tienen la misma Sí, medida, eso. pero no es correcto decir que son iguales. Ajá. Y sigue Santiago Morera, ¿usted qué dice? Yo digo que son diferentes porque uno está arriba y uno está abajo. Bueno, no, bueno, a En diferentes lados, distinta realmente, posición, ok. Usted dice que diferente son Me está diferentes. apoyando, me está apoyando Santiago Morera. Ajá. Teacher,
Fabiola, Profe, yo digo que son iguales. usted dice que son iguales, Luna. Teacher, no sé si es cosa mía, pero veo el de arriba más claro que el otro. Más claro, bueno, lo de los colores no importa. Digamos, Ah, se ok. supone que los dos son verdes. raro en la pantalla. Teacher, pero yo digo que el tamaño sí es el mismo. Usted dice que el tamaño es el mismo, pero ¿son iguales o son distintos? ¿Iguales? Son iguales, ok. Keila, Sí, yo veo que son iguales, pero la verdad para mí tiene razón Marín, porque si uno los voltea tienen diferentes medidas. si uno los voltea, tienen diferentes medidas. O sea, si uno lo pone los dos del mismo. Están apoyando la causa. ¿Matías? Sí, yo digo que sí, los dos son iguales, nada más que uno está vuelto. Y Ok. yo sé por qué. Es que no son iguales los dos. Bueno, Sí, por eso. todavía no me digan, todavía no me digan. Y ¿Camila? cuando sea mi turno puedo decirlo. ¿Camila? Sí, yo los veo igual, pero, digamos, yo los veo igual, pero sé que no están igual, es muy raro. Ok, O usted sea, los lo ve que se refiere iguales es que de es que medida, lo vemos. ¿verdad? Pero están en distinta posición. Eso es lo que usted me está diciendo. Más Ah, ok. Teacher, de que no son iguales, porque si yo le doy vuelta, digamos, para ver en el ejemplo del triángulo, si yo le doy vuelta no va a tener la misma medida porque no está de la misma forma colocado. No Eso está es en lo la que yo le firma. dije a la profe. Eso es lo Ok, que yo le no dije a está la en la profe. misma forma colocado. Ok, tienen Sí, diferentes. por eso, porque la misma forma colocado, por ejemplo, Pero tienen la misma medida. sí, por eso yo lo puse un minuto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, es que por Tienen la ejemplo, misma medida. sí, Tienen la misma medida, pero no la misma forma. solamente que uno Y tiene solo la el misma cuadrado forma y sí la la otra tiene. corta. Y solo el Ok. cuadrado sí la tiene. No, Matthew, los dos son cuadriláteros. Vamos a ver el ejemplo con los triángulos, ¿ok? Pongan bastante atención. Ahora bien, pregunta para ustedes. Bajen la mano otra vez. Sí, yo lo acabo de levantar. Ok, bajen la mano, todos, bajen la mano hasta que yo haga la pregunta. Ok, bajen la mano hasta que haga la pregunta. Falta uno por ahí de bajar la mano. ¿Aliso Macís? Baje la mano y hasta que yo haga la pregunta. ¿Está bien? Ah, cierto, sí. Ahora bien, pregunta para ustedes. Yo tengo estos dos triángulos, ¿verdad? Pongan atención. Tengo esos dos triángulos. Ahora bien, yo les voy a decir a ustedes, bueno, este lado mide lo mismo que este lado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora bien, voy a ver este otro lado. Voy a ponerle aquí. Vamos a usar otro color para que ustedes lo vean bien. Dos rayitas. Este lado mide lo mismo que este lado. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Bueno. Y este lado, que es el último, pues los dos también miden lo mismo. Ok, entonces veamos aquí. Vamos a contar solamente los cuadritos que se me parten a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces, bueno, estos triángulos tienen tres lados, ¿verdad? Y pues este lado verde corresponde a este otro lado verde. Este lado que tiene dos rayitas corresponde a este lado que tiene dos rayitas. Y este de 3 y este de 3. Entonces pareciera que todos sus lados tienen la misma medida y que uno corresponde a otro, ¿verdad? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si yo recorto estos dos triángulos? Los recorté, ¿verdad? En esta misma posición, ya la voy a hacer. En esta misma posición, yo pongo uno sobre el otro. Pongo este triángulo encima del otro. En esta posición en la que están, pongo este triángulo encima del otro. ¿Son iguales, sí o no?
Levantando la mano. No. Matías. Si yo pongo este triángulo encima de este otro, yo no le cambio la posición. Yo sé que tienen todos sus lados iguales, ¿verdad? A mí es lo mismo. Pero yo pongo este encima de este otro. ¿Son iguales, sí o no, Matías? Sí, yo digo de que el tamaño, digamos, las medidas son iguales, pero si lo pongo en la misma posición, diría que no es igual porque tendría que cambiarlo de posición. Ok. Usted dice que no serían iguales, ¿verdad? Si lo dejo ahí en esa posición, sino que le tendría que cambiar la posición. Ok, ¿está bien, Felipe? Profe, lo mismo que dijo Matías. ¿Y qué es lo mismo que dijo Matías? Que si lo pongo, no sé, más bien, si lo pongo a la par sería un cuadrado, pero lo que uno es que si lo pone encima no va a tener la misma forma. Se van a ver los dos triángulos. Ok, si lo pongo encima no van a tener la misma forma. Ok, Solo hay que poner la misma forma. Ok, Santiago Marín. No es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero los apoyo. Pasa lo mismo con el trapecio. No tienen las mismas medidas si los pones de una cierta forma. Si tienen las mismas medidas. Sí, por eso, Tienen las mismas medidas de los lados. Sí, pero para que sean iguales, tienen que tener la misma posición. Y no la tienen en este caso, ni en el siguiente. Por eso es que los apoyo y pasa lo mismo con el trapecio. Ok, usted dice que entonces Sí, para que teacher, sean tiene razón, iguales Marín. tienen que tener la misma posición. Ok, Sí, teacher, Amanda. tiene razón, Marín. Concuerdo con Marín, teacher. Ok, por ahí dice Camila que concuerda, Matthew dice que concuerda, Amanda. Teacher, en lo de el triángulo, yo digo que si se juntan no son iguales porque quedaría diferente. Ok, si pongo uno encima del otro, no son Sí, iguales. teacher, quedarían Ok. como así. Ok, Connie. 6. Connie. Sí, a mí sí quiero decir igual que Marín. Igual que Marín, ok. Si pongo uno encima del otro, pues pareciera que no son iguales, pero las medidas son iguales. Tienen los Y no mismos lados, acordamos ni nada. el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño, porque yo no si lo pongo uno encima del otro no son iguales. No porque, teacher, es que si los unes serían iguales, se formaría un cuadrado, pero no están Yo en la estoy misma. diciendo que lo pongo uno encima del otro, ¿verdad? Pero sí, pero tendrían igualmente, son igualmente, por decir así, desiguales, no en las medidas, sino en la posición en la que se ponen. Sí, yo sí lo entiendo. Ok, sí, yo lo entiendo. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Alison Rodríguez. Alison Rodríguez. Profe, yo sinceramente no. Teacher, los triángulos morados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué piensa usted? Si pongo uno encima del otro, ¿serán iguales o no? No, teacher, no son iguales. Usted dice que no son iguales. Ok, Luna. Dios. Teacher, mira, acá tengo un ejemplo. Dígame que estas son iguales, aunque aquí son diferentes. Entonces, yo pongo uno encima del otro, pero no Ajá. queda. Dígame que son iguales, pero no queda porque yo los tenía como diferente posición y sin moverlos. Ok. Entonces no quedaría. Dígame que Teacher, eso. imaginando, ¿verdad? Entonces la pongo Imaginando. y no está. Estamos escuchando a Luna, ¿verdad? Eso imaginando, ¿verdad? Que son la misma figura. Sí, ¿verdad? Eso es lo imaginen se que está- esos son las mismas figuras. La misma figura, solamente Entonces, están uno distintas yo lo tengo posiciones. así y el otro así. Y entonces después pongo uno, pero sin moverlo, pero no quedaría. No quedaría. Es, Ok. Teacher, eso es lo que, eso es lo que les según mi búsqueda, Luna me entendió. teacher, según Ahora mi bien. búsqueda, eso se llama semejanza. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con esas Y figuras. también si los junto y le doy vuelta quedaría así. Iguales, sí, pero en este Solo caso no que quedarían iguales porque viendo al otro lado, teacher. Pero yo no uno quiero está así y el juntarlas. otro está así. Si los une, se vería así, más o menos. Se Yo vería, no quiero juntarlas. la Yo misma solamente figura. quiero poner una encima de la otra. ¿Verónica? Sí, teacher, se llaman semejanzas. ¿Verónica? Si no se pueden mover ninguno de los dos, yo creo que no serían iguales, pero digamos,
se podrían ver como la misma figura y podrían medir como la misma figura, pero no es la misma por la posición. Ok, usted dice que no es la misma por la posición. Ok, Keila. Keila. Sí, que yo no había hablado ya. ¿Qué? Keila, usted no bajó la Ahí mano. levantada. Teacher, pasó? de que si, Ok, bueno. El último. Teacher, Matthew, yo puedo dígame. decir lo mismo. De que si los juntamos, teacher, habría que darle como vuelta a la forma de que está al revés para que se junten y quedaran así. A ver, Pero yo no los quiero juntar. Yo no los quiero juntar. Yo quiero poner uno encima del otro. Ok, yo Sí, teacher, recorté los dos. Sí, ahí los puse encima del otro. Ahí Teacher, están a la par. Si le da vuelta, Ahí están a la par, no están uno encima del otro. Bueno, sería así, entonces sería así. ¿Ok? Ahí están a la par, no están uno encima del otro. Sí, Uno encima sí, del otro pero- sería que yo ponga, por ejemplo, véanlo aquí, este triángulo que está aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Uno encima del otro, pero yo no quiero ponerlo aquí a la par, ¿verdad? Yo quiero ponerlo encima. ¿verdad? Entonces, Sí, por ejemplo, sí sería la misma figura, pero no tienen la misma medida. por Teacher, ejemplo, quedaría así, entonces. yo lo pongo aquí, lo puse Sí, encima del quedaría otro. así. Pero no serían la misma, pero no tienen las mismas medidas. Teacher, quedaría así. No, presten atención, véanlo ahí en la diapositiva. Yo lo puse aquí encima, véanlo. Lo puse encima del otro. ¿Ok? No es que yo quiera que esté a la par o que esté arriba o que esté a la izquierda o que esté a la derecha o que esté abajo. Yo lo quiero encima del otro. ¿Sí? Sí, teacher, fue lo Encima. que yo dibujé Eso acá, no lo porque entiendo. ahí yo estoy poniendo el otro triángulo encima del otro. Encima. o sea, usted lo está uniendo. Yo lo estoy poniendo aquí encima. Ponerlo a la par, a la par. Así. Véanlo aquí. No sería lo mismo. Así, digamos, esto Ok, espérense para yo hablar un momento. Ok, yo lo estoy poniendo aquí encima. Véanlo aquí en rojo. Yo lo dibujé aquí en rojo. Yo lo puse encima. Yo no lo puse a la par. No lo puse aquí, unido con vértice y vértice, sino que yo lo puse encima. ¿Verdad? Parece que son distintos. Según lo que ustedes me han dicho, ustedes dicen, bueno, ustedes dijeron de los cuadrados, creemos que son iguales. Ustedes dijeron de los trapecios, dijeron algunos, creo que son iguales porque tienen la misma medida, ¿verdad? Por ahí otros dijeron, creo que no son iguales porque uno está para arriba y otro está para abajo, tienen distinta posición, ¿verdad? Y aquí con los triángulos dijeron, bueno, si yo pongo uno encima del otro, posiblemente no sean iguales. Bueno, ya vamos a ver. ¿Quién tiene la razón? ¿Ok? Ahora bien, veamos este. Yo voy a defender a la gente acá. Veamos este. Eso es Ejemplo. lo que aparece en internet. Yo busqué. Veamos este ejemplo. Es así, teacher. Eso sí sería. Veamos este ejemplo. Este que tiene dos rayitas, este lado es el mismo que aquí. Este que tiene una rayita es el mismo que aquí, solamente que está en distinta posición. ¿Ok? ¿Ustedes qué dicen? ¿Son iguales o no? sí, profe. Sí, Teacher, es la misma medida. Ok, ustedes dicen son iguales. Eso Todavía sí. yo no les voy a decir la respuesta. Estos son iguales, ¿verdad? Sí, Supuestamente. sí, son iguales. ¿Verdad? Solamente que están en distinta posición también. Vean que Y no sería- no tienen la misma posición, ¿verdad? Sí, entonces no son, o sea, iguales de medida, pero no iguales. Tienen iguales de medida, pero no tienen distinta posición. ¿Estos? es ¿Ya están seguros? igual. Es igual que Sí, los. sí, es de la misma. Igual que el anterior. Ustedes Sí, dicen Igual que que son el anterior, iguales. tienen distinta Teacher, posición. es como si uno dibujara una. No, sí, esa no tiene. Sí, sí, tiene la misma medida, teacher. Tienen las Ese mismas creo que no. medidas. ¿Estos? También Mm, tienen la. No, ti, una es más larga. Sí, por eso. Tienen las mismas medidas. Idénticos. Tienen las mismas medidas. Medidas. Tienen las mismas medidas. ¿Son iguales sí o no? Sí. No. Bueno, no. No, ti, sí, ti, esos sí serían iguales en todo. Son los que unos tienen coma por algo raro. ¿Estos? Esos son iguales. Son iguales, teacher. ¿Cuáles? No son iguales.
Teacher, pero igualmente este punto sí, este punto tal vez, no pasa mucho, pero sí. Las tienen diferentes. Sí, No pero importa las igualmente, letras, no importa las hay letras. hay algunas figuras que aunque tengan la misma medida, por ejemplo, un octágono, si los unes no va a ser igual. O sea, hay algunas figuras que aunque tengan la misma medida, no van a ser exactas una misma figura. Vamos a ver. ¿Estas son iguales, sí o no? Tienen las mismas medidas. Ese sí, teacher. Teacher, es Ustedes rotación. dicen que sí. Ese no, teacher. ¿Son iguales, sí o no? Teacher, ese no. Ese ni de broma. Sí, Bueno, dicen que no. ¿Estos? Menos. Sí, sí son iguales. Por ahí dicen que son iguales, otros dicen que no. ¿Estos dos? Sí, según Bien, también eran iguales. No, teacher, no son iguales porque uno es más largo. No. Son iguales, tienen las mismas medidas, solamente que uno parece Teacher, por el ya color que son de entendí. distinta medida. Ahora bien, Teacher, ya entendí y ya sé de qué están hablando. Acá está ahora bien, viendo. luego de hacer este conversatorio donde ustedes me dijeron qué pensaban, ¿verdad? Vamos a descubrir la verdad de todo. Teacher, estoy nervioso. Vamos a descubrir la verdad de todo, ¿ok? Entonces, vamos a apagarlo. Teacher, yo sabía. Vamos a poner atención. Es eso. Ok, los voy a silenciar un momento. Los voy a silenciar un momento y vamos a poner atención. ¿De acuerdo? Vamos a descubrir la verdad de todo lo que ustedes han dicho. ¿Ok? Habían opiniones varias, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la verdadera. Ustedes dijeron, estas son iguales, estas seguramente no son iguales porque si pongo una encima de la otra, pues no se me forma la misma figura, están en distinta posición. Pero yo les fui enseñando todas estas figuras. Ustedes me dijeron, sí, son iguales, tienen el mismo tamaño. Estas también son iguales. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Estas son iguales y tienen la misma posición, ¿verdad? ¿Cierto? Me van respondiendo ahí en el chat, yo los voy viendo. Estas son iguales y tienen la misma posición. Si yo lo pongo una encima de la otra, ¿quedan en la misma posición, sí o no? Sí. Ahora bien, ustedes me dijeron que estas eran iguales. ¿Tienen la misma medida de sus lados? ¿Tienen la misma medida en sus lados? Por ejemplo, esta rayita, el lado que tiene una rayita mide lo mismo que este lado. El que tiene 2 rayitas mide lo mismo que este otro con 2 rayitas. Y el que tiene 3 rayitas pues también mide lo mismo. Pregunta, ¿son iguales, sí o no? Ok. Pregunta otra vez. Por ahí algunos dicen que sí, otros dicen que no. Si yo pongo este encima del otro, este encima, ¿verdad? Aquí, lo dibujo aquí. Vamos a tratar de que nos quede así. La puse encima. ¿Son iguales, sí o no? No son iguales. La respuesta, la verdad, es que no son iguales. ¿Saben por qué? Precisamente por esto. Si yo pongo esta figura encima de esta otra o al revés, véanlo aquí. Voy a poner la otra encima. Pues no son iguales. No podemos decir que son figuras iguales. Lo único que podemos decir es que sus lados, este con este que está aquí con este que está aquí, y este que está aquí con este que está aquí, son congruentes. Eso se llama congruencia, congruentes. Estas dos figuras son congruentes, pero no son iguales. Son congruentes porque tienen sus medidas iguales, pero no son iguales
una figura con la otra. ¿Por qué? Porque si yo la pongo encima, pues no me queda igual, no me queda en la misma posición. Entonces, esto que está aquí se llaman figuras congruentes. Esa es la verdad. Esa es la verdad de todo lo que hemos dicho. Son congruentes, pero no son iguales. ¿Ok? Son congruentes, pero no son iguales. ¿Entendido? Ya vamos a ver si es cierto, que les quedó claro. Son congruentes, pero no son iguales. Vamos a ver. Ahora sí, les voy a volver a preguntar. Les voy a volver a preguntar. ¿Estas figuras son congruentes o son iguales? ¿Cuál de las dos? Escríbanme ahí en el chat. ¿Congruentes o iguales? Solamente tenemos dos opciones. O son congruentes o son iguales. Congruentes o iguales. ¿Qué son? Congruentes, exactamente. Tienen sus lados iguales, pero si yo pongo una encima de la otra, pues no son iguales, ¿verdad? Son congruentes. Sus lados son congruentes porque tienen la misma medida. O este lado corresponde a este lado, ¿verdad? Uno de sus lados corresponde en la otra figura al mismo tamaño. Este que tiene 2 rayitas corresponde a este. Y este largo, ¿verdad? También corresponde a este del mismo tamaño. Son congruentes. Siguiente. Esta que está aquí, ¿son congruentes o son iguales? Congruentes, son congruentes. ¿Esta que está aquí? Congruentes también. ¿Esta que está aquí? Congruentes. Recuerden responder todos, ¿verdad? En el chat, porque así yo veo quién le quedó claro y quién no, para volver a explicar. Congruentes. ¿Esta que está aquí? Por ahí me dicen algunos que iguales, otros que congruentes. Bueno, resulta que estas dos figuras son iguales, pero también son congruentes, son las dos. Todas las figuras que sean iguales también son congruentes, porque la congruencia me lo viene a dar los lados, este con este con este, ¿verdad? Son del mismo tamaño, este con este, ¿verdad? Y este último que le vamos a hacer una X, para que se vea distinto. Sus lados son congruentes, pero son figuras iguales. Si yo pongo esta encima de esta, pues me queda exactamente en la misma posición. Son iguales y también son congruentes. Son ambas. Son ambas. ¿Ok? Estas dos figuras son iguales y también son congruentes. Son las dos. Son iguales, ¿verdad? Porque están en la misma posición. Si yo pongo una encima de la otra, pues me quedan en la misma posición y son del mismo tamaño. Son exactamente del mismo tamaño. Todos sus lados son congruentes, entonces son ambas. ¿Sí? Son tanto congruentes como iguales. Si yo pongo una encima de la otra, pues me queda exactamente en la misma posición. Si yo me fijo en los lados, pues tienen sus lados del mismo tamaño. Son iguales. Son exactamente iguales y congruentes. Son las dos. ¿Esta que está aquí? ¿Qué son? Las dos, exactamente. Son iguales y son congruentes. Son las dos.
Si yo pongo una encima de la otra, pues son iguales. Y si me fijo en sus lados, son del mismo tamaño. Congruente e iguales. Son las dos. ¿Verdad? Son iguales. Estas sí son iguales. ¿Verdad? Tienen la misma posición y el mismo tamaño de sus lados. Estas. Las dos. Son iguales y son congruentes. Son iguales y son congruentes. Ahora bien, repasemos el concepto. Estas. Las dos son congruentes y son iguales. Estas. Congruentes e iguales. Estas. Estas solamente son congruentes, ¿verdad? Si pongo una encima de la otra no tienen la misma posición. Tienen el mismo tamaño en sus lados, ¿verdad? Por ejemplo, este es igual a este. Este que está aquí es igual a este que está aquí. ¿Igual en qué sentido? En el mismo tamaño, ¿verdad? Son congruentes. Lo correcto sería decir que son congruentes. Este lado es congruente con este. ¿Ok? Ahora bien, repasemos los dos conceptos. Estamos hablando tanto de congruencia como de igualdad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ahí una pequeña nota en el cuaderno. ¿Ok? Para que les quede más claro. Hoy es 7 del 10 del 20. Entonces estamos hablando de igualdad y congruencia. ¿Ok? Vamos a dibujar. Vamos a dibujar dos ejemplos. ¿Ok? Estamos hablando de igualdad y estamos hablando de congruencia. Entonces vamos a hacer un cuadrito ahí en el cuaderno. ¿Ok? Ya les voy a dar el micrófono. Ahora bien. Estamos hablando de dos conceptos, ¿verdad? De igualdad y estamos hablando de congruencia. Congruencia o congruentes, ¿verdad? O si son figuras iguales. ¿Quién me dice? Sí, vamos a hacerlo en el cuaderno. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las figuras congruentes? ¿Cómo sé yo que son figuras congruentes? ¿Cómo sé yo que son figuras congruentes? ¿Alison? Teacher, cuando, por ejemplo, ponemos una encima de la otra y no encaja. Ajá, esa es una respuesta, ¿verdad? Pero, ¿qué más? No sé, es que no entendí muy bien porque como que todas las que eran iguales también eran congruentes. Tienen el mismo tamaño de sus lados, ¿verdad? Eso sí les tienen que quedar claro. Las figuras congruentes tienen el mismo tamaño de sus lados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer aquí esta figura. Tienen el mismo tamaño de sus lados. Y si quiero dibujar una figura congruente, pues todos sus lados deberían ser del mismo tamaño, solamente que en distinta posición. Por ejemplo, que yo lo dibuje así. Entonces para que sea igual tienen que estar en la misma posición y el mismo tamaño y para que sea congruentes solo tienen que estar en el mismo tamaño y ya. Exactamente. Ok. Esto sería congruencia, ¿verdad? Digamos que estas dos figuras tienen el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, este lado mide 3 centímetros, por ejemplo. Entonces, de este lado mide 3 centímetros, ¿verdad?
Ahora, este de abajo mide, vamos a ponerle que mide 5 centímetros. Entonces, en esta otra también mide 5 centímetros. Y estos de aquí vamos a ponerle que mide 2 centímetros. Igual que esta otra. ¿Son iguales o son congruentes? ¿Son iguales o son congruentes? ¿Qué pasa ahí? ¿Son iguales o son congruentes? Son congruentes nada más. ¿Y qué pasa si yo pongo una encima de la otra? Pues no son iguales, ¿verdad? Solamente son congruentes. Ok, esto lo vamos a copiar en el cuaderno. Exactamente, si yo pongo una encima de la otra, pues no encajan, ¿verdad? No encajan sus lados. Hagámoslo aquí. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo pongo una encima de la otra, no van a encajar. Teacher, ¿copiamos eso? Sí, lo estamos copiando en el cuaderno. Ah, ok. ¿Verdad? Si yo lo pongo encima. Y la figura también. Sí, la figura también, porque si no, no van a saber. Ok. Y entonces aquí, si pongo una encima de la otra, pues me doy cuenta que ¿qué? No es congruente. Sí tiene el mismo tamaño, pero no son iguales, perdón. No son iguales. Teacher, Dígame. las figuras tienen que ser de lo que aparece ahí, 3 centímetros, 2 centímetros, o con ponerla y luego nada más poner los centímetros. ¿Sí me entendió? No, tiene que dibujar las dos figuras y ponerle el mismo tamaño, ¿verdad? Porque recuerde que sus lados sí son del mismo tamaño, solamente que están en distinta posición. No, sí, teacher, pero a lo que yo me refiero es que si podemos poner la figura y que digamos el de arriba mide la parte de arriba 3 centímetros, que si Ajá. puede medir como 1 centímetro en el cuaderno. No, pero digamos, usted no tiene que usar, usted usa la regla, ¿verdad? Pero esto es un tamaño representativo. Entonces usted hágalo pequeñito, pero usted le pone que mide 3, ¿verdad? Es representativo. Ah, ok, sí. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la igualdad? Bueno, con la igualdad, pues la figura, vamos a hacer mejor un triángulo. Bueno, está bien, un rombo. Vamos a hacerlo de otro color. La figura tiene que ser exactamente... Sí, lo de con la última figura que hice también la hago. Sí. Ok. Y con la igualdad, pues la figura tiene que ser exactamente del mismo tamaño. ¿Ok? Y si yo pongo una encima de la otra, ¿verdad? Digamos que esta mide 3 centímetros todos sus lados. ¿Ok? Igual que esta. 3 centímetros todos sus lados. Entonces, si yo pongo esta figura, encima de la otra, ¿verdad? Vamos a hacerlo de distinto color. Pues me calzan perfectamente. Vamos a tratar de hacerlo, que nos calce bien. Que ustedes lo puedan visualizar ahí. Nos calza perfectamente. En cambio aquí no, ¿verdad? Aquí solamente son congruentes, ¿verdad? Entonces podemos decir que estas son tanto como congruentes y también son iguales. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Son congruentes, ¿por qué? Porque todos sus lados son del mismo tamaño.
¿Pero por qué son iguales? Bueno, porque si yo la pongo una sobre la otra, ¿verdad? Me queda en la misma posición. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre esos dos. ¿Ok? Ahora bien, los que tenían dudas todavía, ¿les queda más claro con este cuadro comparativo? Sí, yo lo entendí desde el inicio, está muy facilito. Sí, teacher. Igual está muy bien. fácil. Solamente lo que le puse en el Sí, chat teacher, está muy que le fácil. dije a ti, tengo una duda, significa que es que le iba a preguntar si teníamos que copiar todo el cuadro. Sí, tienen que copiar esto así como les quedó, ¿verdad? Entonces sí terminé y ya. Ok. Ay, Les doy tiempo a los que hacen falta. me está doliendo la espalda. Ok, ya ahorita hacemos un receso de 10 minutos. Recuerden que la clase es hasta las 2. Nada terminado. Ay, qué rico, por fin me comí mi chocolate. Ok, entonces, ¿son congruentes? ¿Verdad? Porque esos lados tienen cierta congruencia, ¿verdad? Tienen el mismo tamaño. Son iguales solamente, ¿verdad? Si yo pongo uno encima del otro, pues me queda en la misma posición y obviamente sus lados son del mismo tamaño. Te escuchan más duro. Teacher, se nota como que no está lloviendo, pero está cayendo aquí un balonazo por si me escuchan un poco bajo. Bueno, está Se bien. ve toda la casa, bueno, hasta la reja de afuera, que es como una tipo cerca, por decir algo. Pero la verdad es que aquí está cayendo un balazo. Qué chingón. Sí, está lloviendo mucho estos días. Teacher, Dígame. es el rombo más feo del mundo. No, hay mucho, mis dibujos son peores. Mientras se entienda, ¿verdad? Que los dos tienen igualdad, está bien. ¿Ok? Yo no entendí, pero Usen regla, que todo quede bien bonito. ¿Verdad? Este cuadro comparativo de lo que es igualdad y lo que es congruencia. Teacher, vea, estas son mis ex tijeras. Estas ya no son mis tijeras, sino que son estas. Ajá. Son súper pequeñas, me cuesta bastante cortar ahora con esto. Porque ya Pero son muy igual sí le sirven. Sí, pero aquí tengo un papel. Eso se lo voy a enseñar, pero va a estar todas. Ok, vean, chicos, es la 1:25. Hagamos un receso de 10 minutos, ¿sí? Entonces, a la 1:35, para aprovechar esos últimos minutos. ¿De acuerdo? Primero voy a ¿Hasta cuánto, teacher? voy a salir a jugar. 1:35. Mami. Chao, Ti. No nos hemos ido, ¿verdad? Es un Sí, Ti, receso. yo sé. Ah, bueno. Ok, listos. Estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, teníamos los conceptos de igualdad y congruencia, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿verdad? Dos figuras son congruentes si cada lado y cada ángulo de una de ellas corresponde con un lado o un ángulo igual al de la otra figura, ¿verdad? Como lo vimos hace un rato, ¿verdad? Y dos figuras son iguales si además de que son congruentes, ¿verdad? De que cada lado y cada ángulo corresponde a un lado y a un ángulo de la otra, siendo del mismo tamaño, ¿verdad? Pueden coincidir, ¿verdad? Eso es que si yo pongo una encima de la otra, ¿verdad? Pues se me forma la misma figura en sus mismos puntos, ¿verdad? Véanlo aquí. Si voy a poner esta encima de esta otra, pues este punto me va a quedar aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí y este aquí, ¿verdad? Me va a quedar en la misma posición, ¿verdad? Lo puedo poner una encima de la otra. ¿Cierto? ¿Estamos claros con esos dos conceptos? ¿Sí o no? Escríbanme ahí en el chat.
Ok, por ahí veo respuestas, sí. ¿Los demás? Bueno, ok. Ahí me respondieron varios, pero no todos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer ahí un pequeño ejercicio que sale en la página 124. En la página 124 sale ese ejercicio. Dice, indica si estas figuras son iguales o solo son congruentes. ¿Ok? Y bueno, básicamente ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuál sería la primera? La A. ¿Qué es? ¿Son congruentes o son iguales? ¿Son congruentes o son iguales? ¿Quién me dice? Ahí en el chat. Vamos a ver, espero respuestas. Son congruentes exactamente. Son congruentes. La B, ¿qué sería? Si la pongo una encima de la otra, ¿serán iguales? No, ¿verdad? También son congruentes. ¿Y la última? Congruentes también. Dice, observa las palmas de tus manos, ¿verdad? Si yo veo solo mis palmas, ¿verdad? Vean sus manos. Si yo veo solo mis palmas, solo las palmas. Si pongo una palma encima de la otra palma, ¿son iguales o son congruentes? Ahí veo a Abby haciéndolo. ¿Son iguales o son congruentes? Son congruentes, ¿verdad? No depende, porque yo estoy poniendo una palma encima de la otra palma, ¿verdad? Las palmas. Estamos viendo las palmas de las manos, o sea, la parte de abajo. ¿Sí? Son congruentes. Ahora bien, si ponen una palma enfrente de la otra, ¿qué pasa? Ahí simplemente, ¿verdad? Está funcionando como un espejo. Está funcionando como un espejo, nada más, ¿verdad? Ahí simplemente está funcionando como un espejo. Podríamos decir, bueno, que son iguales y que son congruentes, en ese caso, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Estamos viendo las palmas, o sea, no lo estaríamos viendo desde un mismo lado. Ok, si vemos solo las palmas, solamente son congruentes. Si ponemos una palma encima de la otra, podríamos decir que son iguales. ¿Verdad? Hay una diferencia. Ok, muy bien. ¿Listos con esa? ¿Con esa parte? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora bien, quiero que observen esto que sigue aquí. Resulta que esta flecha me está diciendo que esta figura yo la dibujé aquí. Hice una figura exactamente igual. ¿Es igual, cierto? ¿O es congruente? ¿Son iguales o son congruentes? Son iguales. Si yo pongo una encima de la otra, pues me queda exactamente la misma posición. Y también son congruentes, ¿verdad? Porque sus lados y sus ángulos son del mismo tamaño una con otra. Son iguales y también son congruentes. Congruentes, recuerden,
es si estuvieran en distinta posición, pero tienen sus lados del mismo tamaño y sus ángulos del mismo tamaño, ¿verdad? Ahora bien, resulta que esta figura yo la trasladé. Esta que está aquí la puse aquí. ¿Ok? Esta que está aquí la puse aquí. Simplemente dibujé la misma a una misma distancia. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es eso. Aquí hice lo mismo. Trasladé esta figura rosada aquí arriba. La misma figura, solamente, ¿verdad? Que hice un traslado. Aquí también, esta figura que estaba aquí, la trasladé aquí, ¿verdad? A una misma distancia, todos sus puntos. ¿Ok? Vean estas líneas que salen de aquí. Son líneas de igual tamaño. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un video para que les quede más claro y para que vean cuál es el concepto que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Me avisan si lo escuchan y lo ven bien. Ok, ya se los voy a compartir. Si quieren, apaguen las cámaras para que nos funcione mejor. Igual aquí está lloviendo un poquito. Vamos a ver cómo nos funciona el internet. ¿Sí? Entonces, vamos a compartirles aquí. Y me escriben si lo escuchan y lo ven bien. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más divertidos que conozco, la traslación. Veamos la definición para que me entiendas mejor. La traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado y esta línea de color rojo se llama directriz. La directriz nos va a indicar hacia dónde y en qué medida se va a trasladar una figura. Por lo tanto, mi cuadrado se pasa hacia donde la directriz lo indica y listo. Aquí está nuestro primer ejemplo de traslación. Muy fácil, ¿verdad? Aquí tenemos otra figura y la directriz nos indica hacia dónde va. La figura se desplaza y listo. Aquí tenemos el resultado final. Facilísimo, ¿verdad? Para terminar, aquí tengo la figura A, B, C, D, E. Y la directriz nos dice hacia dónde se va a desplazar. Y listo. Aquí tenemos la figura A', B', C', D' y E'. Recuerda, cuando hablamos de traslación, hablamos de un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar, o sea, que solamente se desplaza. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like. Ok, muy bien. La traslación, vamos a preguntarle a alguno de ustedes levantando la mano. ¿Qué pasa con la traslación? ¿Cómo hago yo una traslación de una figura? Vamos a preguntarle a Santiago Morera. Teacher, ¿me escucha? Sí. Para hacer la traslación, primero hay que hacer una flechita y después dibujar la figura, pero que tenga la misma medida, solo se va a mover a otro lado y ya, sí. Exactamente, muy bien, ¿verdad? ¿Y esa flechita cómo era que se llamaba? Vamos a ver. Teacher, se llamaba directriz. Directriz, ok. Y si la directriz, digamos, iba para allá, la figura se movía donde la directriz por así decirlo, le decía. Exactamente, entonces, básicamente, ¿qué es la traslación? Vamos a ver qué entendieron los demás. ¿Felipe? Ay, se me fue Felipe. Aquí. Se me cambió de lugar. Ah, profe, es que antes me había salido sin querer. Bueno, no es. ¿Qué es la traslación? La traslación es, yo podría decir que es una forma más rápida de saber si es, ¿cómo se llama? Congruente
¿verdad? Y también sé que las letras ayudan a acomodar la traslación. Exactamente, ¿verdad? Las letras me van a ayudar a acomodar esa figura, ¿verdad? Y que solamente la estoy desplazando. ¿Y qué características tenía que tener cuando yo lo trasladaba? Profe, que tiene que ser, ¿cómo se llama? ¿Igual o no? Ajá. Profe, las características no me las recuerdo Tiene que muy tener, vamos a preguntarle, vamos a ver, Abigail. Profe, y también que las letras con coma, ya sé qué son. Sí, porque es una copia, ¿verdad? De esa figura original. Abigail. Profe, lo que entendí es que para hacer la traslación hay que sacar la directriz y de la directriz se copió la figura. Mover la figura, ¿verdad? Y que sea exactamente la misma figura, el mismo tamaño, ¿verdad? La misma forma. Simplemente siguiendo la directriz. Vamos a preguntarle a Mariana. Usted está levantando la mano. Y perdón, ¿de qué era? ¿Qué entendió usted del video? ¿Qué es la traslación? Profe, yo entendí que cuando hablamos de la traslación es para medir la figura, de hecho. Entonces, la traslación es poner una figura y luego poner la directriz y luego poner la misma figura con las mismas medidas. Exactamente, ¿verdad? Simplemente estamos desplazando la figura, ¿verdad? Conservando las medidas. Y la misma forma, ¿de acuerdo? Siguiendo la dirección que me da la directriz. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Ok. Ahora vamos a ver otro concepto. Ok, vamos a ver el otro video que tengo para ustedes. Ok, ya se los voy a compartir. Y me escriben si lo ven bien, si lo escuchan bien. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de los temas más divertidos que conozco, la rotación. Veamos la definición. La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Para que me entiendas mejor, la figura que tengo aquí a mi lado está rotando. La medida de sus ángulos no cambia, la medida de sus lados no cambia y su forma y tamaño no cambian. Lo único que cambia es su posición. La rotación de una figura se puede medir en grados. Mira, aquí tenemos un cuadrado y lo podemos girar 90 grados y lo podemos volver a girar 90 grados. Cuando una figura gire 180 grados, quedará de cabeza, ya que 180 grados es media vuelta. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una figura y la giro 180 grados, así que queda al revés. Aquí tengo esta otra figura. Si la giro 180 grados, va a quedar totalmente de cabeza. Pero cuando giramos una figura 360 grados, da un giro completo y vuelve a quedar en su posición original. Aquí tengo esta figura. Si la giro 360 grados, vuelve a quedar en su posición original. Y también tengo esta otra figura que al girarla 360 grados, vuelve a quedar exactamente igual que como estaba antes de girarla. Ahorita te conté que la rotación se puede medir en grados y ahora lo explicaré. Mira, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un punto de rotación. Tomando como base este punto y a uno de los lados del cuadrado, voy a trazar un ángulo de 90 grados. Ahora mi cuadrado lo voy a llevar a la otra línea del ángulo y listo, ya coinciden y mi cuadrado giró o rotó 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo un triángulo. Pongo mi punto de rotación y quiero que la figura rote 135 grados. Entonces, tomando como base uno de los lados de la figura y mi punto de rotación, hago el ángulo de 135 grados. Y listo, ahora llevo mi figura al otro extremo del ángulo y eso es todo. Mi triángulo giró 135 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que cuando una figura rota o gira, solo cambia de posición. Sus lados, sus ángulos, su forma y su tamaño permanecen exactamente iguales.
Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete. Ahora mi cuadrado. Ok, muy bien. Este concepto, ¿verdad? Se llama rotación. ¿Por qué se llama rotación? Porque precisamente estamos girando una figura, ¿verdad? O la estamos rotando de acuerdo a los grados. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Que los grados, bueno, en este caso tenemos un ángulo, ¿verdad? De 90 grados. Ahora bien, ¿qué es la rotación? Simplemente pues girar la figura. Aquí tengo unos ejemplos para que lo vean mejor. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago yo? Simplemente giro la figura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vimos la traslación. ¿Ok? ¿Verdad? Que es precisamente poner la figura, trasladarla en una dirección que nos va a dar la directriz en su misma forma y mismo tamaño. Ahora bien, ¿qué pasa con el giro o la rotación? Bueno, simplemente que yo roto la figura. Le doy vuelta, por decirlo así. Le doy vuelta según los grados que me indiquen. Vean aquí, este barquito que está aquí, yo lo quería rotar 70 grados. Entonces, aquí está el centro de rotación, ¿verdad? Y simplemente yo mido con mi transportador 70 grados, ¿verdad? Hago la línea, hago las líneas de mi ángulo y entonces si yo lo quiero girar 70 grados, pues me debería quedar en esta línea, porque esta línea me indica que lo puedo girar todo este ángulo, 70 grados. De esta que está aquí originalmente, yo la roté 70 grados. ¿Ok? Recuerden que, por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 90. Si yo sumo este con este, tengo un ángulo de 180. Si sumo este otro y este otro, pues se me va a formar un ángulo de 360 grados. ¿Ok? Ahora bien, rotación es precisamente eso. Simplemente rotar la figura, darle vuelta según los grados. Hagamos este ejercicio que está aquí, ya para irnos. ¿Okay? Después vamos a repasar estos conceptos. Sí, la rotación es simplemente mover la figura, ¿verdad? Según cómo nos indique el grado de rotación. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir aquí. Quiero que roten esa figura 90 grados. Y ustedes saben, ¿verdad? Que 90 grados, un ángulo de 90 grados, vamos a hacerlo aquí, es esto. Ok, entonces tengo esta figura aquí. ¿Verdad? Voy a poner un punto de rotación y tengo que dibujar esta figura del otro lado. Ok, ustedes no lo tienen que hacer en el cuaderno, después vamos a hacer una práctica. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero rotar 90 grados, ¿verdad? Pues tendría que mover esta figura precisamente a 90 grados. Todo esto, estos 90 grados. Y entonces, bueno, vamos a hacerla. Tiene que tener el mismo tamaño, la misma forma. Y entonces, esta sería la línea donde yo tengo que empezar a hacer la figura. Ok, vamos a hacerlo aquí con rojo. Y vamos a contar, ¿verdad? Porque me tiene que quedar del mismo tamaño. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Voy a usar 5 cuadritos. 5 cuadritos. Después para arriba tengo 2. Después hago el barquito aquí, lo cierro. Aquí en medio. No, no lo tienen que copiar, solamente es para que vean el ejemplo. Ok. Tengo 2 aquí. Vean que me tiene que quedar exactamente del mismo tamaño. Y finalmente la línea que tengo aquí. ¿Cuánto lo roté? ¿Cuánto roté esa figura? Vean que es la misma figura, solamente que la roté. Hice un ejercicio de rotación de 90 grados, exactamente. 90 grados. Ok, 90 grados.
Sencillo. Fácil. Esto lo vamos a hacer una práctica después. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Luego vamos a retomar los conceptos y vamos a hacer una práctica. Ok, entonces vean. Vamos a dejar la clase hasta aquí. No se me vayan. Voy a pasar la lista porque hay muy poquitos. Y entonces vamos a parar aquí de grabar.